la charla de hoy. Bien, hoy os voy a hablar sobre Shakespeare, el famoso, archiconocido dramaturgo y poeta inglés. Si os quedó bien. Bien. William Shakespeare, bien. ¿Por qué os voy a hablar de Shakespeare? Pues porque, bueno, pues la verdad no sé cómo me vino muy bien. Sí, claro, porque vi la película de Hamlet, no sé si también la habéis visto alguno de vosotros, y la verdad es que, bueno, la película me gustó mucho, y aquello que vaya a ver qué pasa con la vida de Shakespeare y tal, porque narra un poco, parece ser que narra en fin, parte de su vida, ¿no? De su biografía, su hijo que muere, bueno, todo eso. Y ya me metí ahí y dije, pues podría pensar en ver cuál es el pensamiento que se esconde, que está detrás de sobre todo de las tragedias de Shakespeare. De Hamlet, de Rey Lear, de aquel hombre del bosque, ¿cómo se llama? Sí, que le viene el bosque encima. Macbeth. Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, todos estos que... Lo interesante es que pues son tragedias que acaban todas ellas muy mal, ¿no? Con muchos muertos, son tremendas, ¿no? Todas hemos visto alguna de ellas o todas, y la verdad es que son tragedias tremendas cuyo final es desgarrador y que sobrecoge el ánimo. Entonces dije, bueno, yo pensé, bueno, ¿por qué? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje era el que Shakespeare quería trasladar al público que estaba viendo sus obras, ¿no? ¿Con qué quería que se quedaran? Y entonces pues empecé a investigar un poquito y me ha ayudado bastante estos últimos tres autores que hemos visto, que son, recordad, Montaigne, vimos a Montaigne, el nacimiento, ¿no? A Pico de la Mirandola, vimos también a Tomás Moro, y bueno, todos estos me han ayudado un poco a entender mejor la época de William Shakespeare y entender mejor qué es lo que él quería trasladar a sus espectadores, a su público, y en qué se basaba para transmitir una imagen, vamos a decirlo así, tan negativa de la naturaleza humana, porque no puede ser de otra manera que obras que acaban tan trágicamente, no puede ser de otra manera que la transmisión de una idea muy negativa de la naturaleza humana. Al contrario de lo que vimos, por ejemplo, con Pico de la Mirandola, que la imagen que transmite es una imagen muy positiva, ¿no? El hombre como un ser libre que puede desear, puede conseguir ser lo que desee, desde llegar a ser divino e inmortal, a ser una bestia, pero eso ya depende de su libertad. Incluso en Tomás Moro, que Tomás Moro es un poco anterior a Shakespeare y vive ya circunstancias muy lamentables, porque incluso él se ve decapitado, ¿no? Por Enrique VIII. Y él ya padece, vamos a decirlo así, las consecuencias de esta naturaleza negativa del ser humano. Y ya en Shakespeare, pues yo creo que recoge ya lo de Tomás Moro, y ya no es que haya parte de naturaleza negativa, es que es totalmente negativa. Vamos a ver en qué se basa para mostrarnos esa negatividad de la naturaleza humana. Bueno, bien, sigamos.
Ya el otro día os hablé de que Shakespeare nace en 1564 y muere en 1616. Finaliza el siglo XVI y comienza el siglo XVII. El 23 de abril muere, creo que como Cervantes, me parece, ¿no? No es la misma fecha, pero es el día del libro. Bien, pues resulta que él vive esa época que es la etapa isabelina. Isabel es hija, la reina Isabel I, es hija de Enrique VIII y Ana Bolena. La llamaron la reina virgen, porque no tuvo hijos, no es que fuera virgen, es que no tuvo hijos. Y es la reina que pone, vamos a decirlo así, a Inglaterra, pues a la altura, como potencia, a la altura de España, Francia, los países en aquellos momentos, las dos grandes potencias, sobre todo España, porque España en aquellos momentos estaba gobernada por Felipe II, ¿no? Él vive la amenaza de la Armada Invencible y las guerras, sobre todo las guerras que se dan en Inglaterra, guerras civiles y religiosas entre los anglicanos y los católicos. Isabel, que es la reina que coincide con su vida, con gran parte de su vida, Isabel es la que instaura de una forma definitiva el anglicanismo en Inglaterra, a costa de perseguir, claro, a los católicos. No se sabe muy bien, y esto es interesante para entender un poco la obra de Shakespeare, lo veremos ahora en un momentillo, no se sabe muy bien si Shakespeare era católico. Parece ser que sí, porque claro, toda la población inglesa era católica. La imposición del anglicanismo fue una imposición desde arriba. Fue Enrique VIII que dijo, bueno, no me interesa seguir estando a las órdenes del Papa, pues monto mi propia iglesia, ¿no? Pero el anglicanismo no deja de ser una invención de una religión, una invención desde arriba, no desde abajo. Por lo tanto, el anglicanismo se impone a una población que toda ella es católica. Posiblemente, se sabe que el padre de Shakespeare era católico, de Shakespeare no se sabe mucho, es que de la biografía de Shakespeare no se sabe apenas nada. Entonces, no se sabe bien si lo era o no lo era. Pero parece ser que por el tono de sus obras, lo veremos ahora, parece ser que sí, que podría ser católico y que en sus mensajes se transmitía una cierta mensaje católico. Lo que pasa es que también es raro porque, claro, él era un protegido de la reina Isabel. Y por lo tanto no creo que la reina Isabel protegiera a alguien que tuviera un mensaje distinto al que ella tenía como un mensaje contrario al anglicanismo, que es lo que ella pretendía, ¿no? Bien, sigamos un poco así con el contexto histórico. Se dice que, dicen los entendidos en la obra de Shakespeare, dicen que Shakespeare es la invención del hombre moderno, que en Shakespeare aparece ya por primera vez descrito lo que somos nosotros. Es decir, por primera vez nosotros en la cultura, en la literatura, la filosofía, como queréis llamarlo, por primera vez aparecemos retratados tal y como somos, es decir, como hombres, seres humanos, ya de una cultura moderna frente a la renacentista y aún todavía más frente a la medieval. Entonces, por eso el teatro de Shakespeare pues es un teatro que nos lleva mucho, porque nos impacta, dado que nos identificamos con las peripecias psicológicas, existenciales de los personajes, ¿no? De sus problemas, así digamos, muy existenciales. Bien. Bueno, recordad, no sé, yo me he basado en Hamlet, que es la que recuerdo, pero recordad, por ejemplo, la tragedia. Lo digo para que esto tenga sentido con respecto a lo que vamos a decir más adelante.
Pero recordad que Hamlet cómo acaba, ¿no? Bueno, empieza que sospecha, porque le dicen unos espíritus que hay por ahí, sospecha que a su padre lo ha matado su tío, ¿no? Claudio. Y acaba la cosa de la siguiente manera. Hay un combate de espadas, eso se ve en la película en Hamlet, hay un combate de espadachines entre Hamlet y otro, Laertes o creo que se llama, y la espada de Laertes está envenenada en la punta para que si lo hiere no se salve. En eso que sí hiere a Hamlet, queda malherido, pero se le caen las espadas y Hamlet a su vez hiere a Laertes, con lo cual ya están los dos prácticamente sentenciados, pero además por ahí hay una copa de vino que está envenenada, que se supone que tenía que beber, no recuerdo quién, pero que se la bebe su madre que se ha casado con su tío, con lo cual la madre también muere envenenada por la copa, y él antes de fallecer acaba matando a su tío, que en ese momento pues es que había matado a su padre, ¿no? Vaya tragedia. El tío mata, horrible, ¿no? Todos acaban muertos. Bueno, muy bien, eso es, y finaliza así. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Bien, lo digo porque, claro, digo que esto es esta tragicidad de la existencia humana, es la representación del hombre moderno, de nosotros. Y diremos, ostras, pues tampoco es para tanto, ¿no? Bien, ¿en qué sentido? En el sentido siguiente, bueno, para empezar, la invención del hombre moderno se entiende como la descripción de este hombre moderno, de estos que somos nosotros, en una total desorientación. Es decir, el hombre moderno, si por algo se caracteriza, y así es los personajes de Shakespeare, si por algo se caracterizan es porque no tienen nunca nada claro. Viven en la duda permanente. Tienen constantes dilemas éticos sobre lo que es bueno hacer, lo que es conveniente hacer, sobre lo que no hay que hacer. Están constantemente dándole vueltas a esos asuntos. Y si uno tiene dilemas morales, si uno tiene dudas, problemas existenciales, es porque no tiene criterios sólidos, seguros, a los que atenderse. ¿Está claro? Sí. Porque si uno tiene unos criterios sólidos, unos criterios bien establecidos, bien aprendidos, pues ya está, uno tira del catecismo y ya sabe más o menos cómo orientarse con respecto a su actuación, a su comportamiento. Pero, claro, el hombre moderno, nosotros, esos valores, esos principios morales, religiosos, en la época, claro, han desaparecido. No existen. Y al no existir, al desaparecer, el ser humano moderno se queda completamente desorientado y desasistido con respecto a unos patrones que seguir para poder orientarse en esta vida. Y por eso de ahí los dilemas de decir, ¿qué hago? ¿Ser o no ser? ¿No? Ser o no ser, que es, vamos a decirlo así, la máxima manifestación de lo que representan esos personajes shakespearianos, ¿no? La duda constante, permanente, sobre qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, la cuestión está en saber, ya para mí está la clave filosófica, está en saber por qué, cuál es el origen, la fuente de esa desorientación moral y política. Bien, la fuente está en un autor, filósofo del siglo XIV llamado Guillermo de Ockham, que por cierto también es inglés. Y no es extraño que Shakespeare recoja la tradición ya de un filósofo, que es sacerdote además, franciscano, de un sacerdote inglés, que en el siglo XIV va a decir una cosa que va a ser tremenda y que va a inaugurar, mucho antes de la modernidad,
va a inaugurar esa modernidad. Y lo que va a decir Guillermo de Ockham es lo siguiente. Oh, eso es una... Bien. Va a decir lo siguiente. Durante toda la Edad Media, la razón humana, el pensamiento humano, nuestra inteligencia, ha estado siempre, durante toda la Edad Media, ha estado siempre orientada por la fe, por la religión. Los principios religiosos procedentes de un mensaje divino y por lo tanto incuestionables, a los que se accede por fe, la persona creyente, son esos principios que orientan a una razón débil, porque la razón durante toda la Edad Media es una razón débil, incapaz por sí misma de llegar al conocimiento de los primeros principios explicativos de todo. Y por lo tanto esa razón débil, incapaz, va a tener a la religión, a la fe, como la que le va a orientar y decir en todo momento, en cuanto que tiene dudas, dónde está la solución. Como ir a... Si una persona tiene problemas, pues como ir al confesor y que le diga el cura, ¿no? Pues cómo tiene que resolver su problema. Ese hombre está en contacto con Dios y su inspiración, dijéramos, le permite deshacer, de resolver el problema que tiene. Bien, pero, claro, eso implica, según Guillermo de Ockham, implica que la fe y la razón, de alguna manera, estando la fe por encima, tienen una conexión, tienen una imbricación entre ambas, de tal manera que no van cada una por su lado. La razón va acogida de la mano de la fe, como un niño pequeño, para no perderse, va acogido de la mano de sus papás, ¿no? Y son sus papás los que le indican por dónde tiene que ir y evitan por todos los medios que el niño no se suelte, porque si se suelta es garantía de que se pierda. Bien. Pues bien, Guillermo de Ockham va a cuestionar esa relación, ese ir cogido de la mano. ¿Y por qué? Porque igual, dice Ockham, claro, hay que meterse en el problema de la época, que igual que el niño va cogido de la mano de los papás van cogidos de la mano del niño. Y si bien es bueno, dice Ockham, si bien es bueno que el niño vaya cogido de la mano de los papás, también los papás se ven condicionados por ir cogidos de la mano del niño. La religión también se ve condicionada por ir conectada con la razón. Y dice Ockham, para salvar a la religión, sobre todo para salvar a la religión, que lo más conveniente es que la religión y la razón, que la fe y la ciencia se separen, que vaya cada una por su camino. De tal manera, dice Ockham, que de esta manera conseguimos que los asuntos religiosos no se entrometan en los asuntos políticos, en los asuntos cotidianos, en los asuntos mundanos, temporales, y de esta manera la religión se hace más pura. Ya sabéis que en esa época el escándalo que había, de ahí surgió también el protestantismo y todo eso, ¿no? El escándalo que había es que la Iglesia se había mezclado demasiado con las cuestiones políticas, las cuestiones mundanas, hasta el punto de que los papas pues no eran más reyes que representantes de Dios en la tierra. En fin, era realmente escandaloso la situación en la que, de corrupción, en la que la Iglesia había caído por estar excesivamente relacionada con las cuestiones mundanas, las cuestiones políticas, cotidianas, las más seculares de la gente.
Solución, dice Oca, para salvar a la Iglesia de esa innecesaria mezcla con lo mundano, lo mejor es separarlas por completo. De tal manera que la religión se dedica a salvar a cuestiones tales como la más importante, salvar el alma de las personas. Y entonces la política, la ciencia, la razón, se dedica a pensar más que en el alma de las personas, en el bienestar de los cuerpos. Sabéis que es típico de la época, pues esa distinción en el ser humano, esa distinción por la que el ser humano está compuesto de alma y de cuerpo. Bien, pues igual que se separa fe de razón, separamos alma de cuerpo. Las cuestiones del alma van por un lado, las cuestiones del cuerpo van por otro. La Iglesia, los sacerdotes, se dedican a curar las cuestiones del alma y a salvar el alma, prepararla para una vida eterna, y los políticos se tienen que dedicar a el bienestar de los cuerpos de los hombres, proporcionándoles pues los recursos, la libertad que necesitan para su vida mundana. ¿De acuerdo? Bien. En dos ámbitos, por tanto, completamente separados. ¿Esto quién lo recoge? Esta idea la recoge un poquito más tarde, la va a recoger Maquiavelo. Y esto sí que va a tener ya mucha relación con las tragedias de Shakespeare. Porque ¿qué es lo que dice Maquiavelo? O sea, que la política no tiene nada que ver y está completamente desconectada de la religión. Los principios de la política no tienen, por tanto, que seguir ni atenerse a los principios morales, que en aquella época los principios morales eran los principios religiosos, no había una moral laica, eso ya se sobreentiende, ¿no? Entonces dice Maquiavelo, muy bien, luego, ¿quién es el buen político? El buen político es el que, desentendiéndose de la moral, que eso es una cuestión de la religión, para salvar el alma de las personas, desentendiéndose de la moral, el buen político es el que hará todo lo que tenga que hacer para el bienestar, para el éxito de las cuestiones, dijéramos, mundanas, terrenales. En principio de las suyas. Y después del pueblo al que representa o al que gobierna, ¿no? En definitiva, dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Porque en política no hay moral. La moral es una cuestión que tiene que ver con otro ámbito, donde la política no se mete. Ni el otro ámbito se mete en lo mío. De tal manera que, dice Maquiavelo, si el político para conseguir lo que pretende, que es liberar a su pueblo, darle mayor bienestar, evitar que su pueblo sea invadido, conseguir mantener el poder y no que se lo quite pues el que está a su lado, etcétera, tiene que utilizar todos los medios que sean necesarios. Si hay que matar, se mata. Si hay que ser cruel, se tiene que ser cruel. Es mejor que la población te tenga miedo que no que te quiera mucho, porque si te tienen miedo, la gente va a responder mucho mejor y va a obedecer muchísimo mejor que si te quiere. Y por lo tanto tienes que establecer medidas de represión, de atemorización, de... Eso es el maquiavelismo político. Una vez que se han separado lo político y lo religioso y lo moral, entonces el político se ve completamente libre para hacer lo que tenga que hacer para conseguir sus objetivos políticos. Y ahí la moral no tiene nada que ver. ¿Estamos describiendo al hombre moderno? ¿Estamos describiendo la política moderna? Pues posiblemente sí, ¿no? Estamos viendo que, bueno, que los políticos, al margen de los principios morales, todos hacen lo que tienen que hacer para conseguir el poder
y podría llevar a cabo sus objetivos políticos. Sí te hablan de moral, pero con un gran cinismo, porque saben que eso es pura propaganda, pura publicidad. Ellos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para conseguir sus propósitos. Bueno, pues ahí empieza el mundo moderno, la política moderna, esa separación radical entre lo político, lo religioso o moral. Y ahora se entiende la desorientación de los personajes de Shakespeare, porque claro, los personajes de Shakespeare se mueven en ese contexto de que la religión ha desaparecido de sus vidas. Generalmente todos sus personajes, bueno, son personajes, muchos de ellos, Macbeth, Rey Lear, Hamlet, todos están, dijéramos, son personajes políticos, son reyes, príncipes, y fijaos, en las obras de Shakespeare no aparece jamás ni una sola referencia a los sentimientos religiosos. No hay ni uno de ellos que diga, bueno, no sé si Dios me permitiría hacer esto, asesinar a mi padre. No, no, en ningún momento en las obras de Shakespeare aparece una referencia a ese punto de referencia divino que marcaría con total firmeza, ¿no? Lo que uno, qué es lo bueno, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. No existe el sentimiento religioso. Es más, y esto también puede ser que tenga que ver con el hecho de que la reina Isabel, hasta ese momento el teatro era un teatro religioso, si es que se podía llamar teatro, eran representaciones religiosas. En el catolicismo todas las representaciones teatrales eran escenas de la vida escenas bíblicas, ¿no? La vida de Jesús, que si, como vemos nosotros la Semana Santa, ¿no? Que si el nacimiento, bueno, la vida de Semana Santa, los actos sacramentales, todas estas historias. Bien. Pero, claro, la reina Isabel, que es anglicana, se quiere desmarcar del catolicismo. Y ella prohíbe que en las representaciones teatrales se representen escenas del catolicismo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Y esto es no sé si es causa-efecto o es una cosa que se dan las dos cosas al mismo tiempo, pero lo cierto es que si no se pueden representar escenas religiosas, ¿qué le queda a Shakespeare por representar? Pues escenas mundanas de carácter puramente de personajes humanos que, sin hacer referencia alguna a ningún sentimiento religioso. Bien, bueno, claro, a eso se le añade que si no hay una referencia espiritual, divina, sagrada, como punto de referencia al que atenerse para saber qué es lo que tienes que hacer, eso lleva al desenfreno de las pasiones. Claro. Las emociones se desatan, los personajes están enloquecidos y pasa lo que pasa, ¿no? Que acaba todo pues matándose entre sí, ¿no? Es un desenfreno total de unas pasiones totalmente desbordadas. Lo cierto es que podríamos decir que el teatro de Shakespeare es una especie de laboratorio. Él lo que hace es decir, bueno, vamos a ver, si eliminamos el sentimiento religioso, lo que antes era el punto de referencia que daba sentido a la existencia de las personas y al que se atenían para saber lo que tenían que hacer. Si eliminamos eso y dejamos a unos hombres solo con sus pasiones, solo con sus emociones, ahora los metemos en un escenario, como un laboratorio, una especie de probeta, ¿no? Se les mete ahí, en unas circunstancias muy concretas. Pues que a uno se entera de que le han matado a su padre y, evidentemente, ¿qué reacción hay? Sentimiento de venganza. Bueno, pues eso es Hamlet, ¿no? Vale, pues a ver qué es lo que pasa. Él mete ahí dentro los personajes y ve
en una situación concreta hace así con la probeta, mueve el asunto y ve cómo esos personajes que son pura emoción, pura química, intenta observar qué es lo que, qué reacción van a tener cada uno de ellos. Normalmente la reacción es una explosión, ¿no? El laboratorio. Es una reacción explosiva, hay que decirlo así. Nunca le sale bien el experimento. Bueno, claro, el asunto está en que, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitir entonces Shakespeare al público que está viendo sus obras? Pues uno ve eso y ve cómo acaba el experimento y dice, ostras, que esto es lo que está pasando, porque ellos lo ven pues todas las intrigas que hay, pues, acordaos, Enrique VIII, Isabel misma, la Ana Bolena, que si a tomar Moro lo decapitan, las guerras de religión. Dicen, esto es lo que está pasando en estos momentos entre nosotros. Y ante eso, ¿qué es lo que uno busca? Lo que uno busca es pedir que alguien le saque de ahí. Es decir, Isabel I. Isabel I, por eso el teatro de Shakespeare es un teatro que de alguna manera sirve como mensaje o propaganda de la propia Isabel para decir, lo que necesitamos es que esta mujer, que además se ve que lo hizo muy bien para los intereses de Inglaterra, pues que esta mujer nos saque de este estado, dijéramos, de caos, de desorientación, de no saber a qué atenernos y no es casual que que poco aparece la obra de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, siglo XVII, un poquito posterior. Claro, Hobbes es el famoso filósofo que dice lo siguiente. Dice, vamos a ver, este filósofo escribió esa obra tan conocida que es el Leviatán. Bueno, os explico de qué va y veréis que encaja perfectamente con el pensamiento de Shakespeare. Dice Hobbes, bueno, dice, yo nací con el miedo, que era mi hermano gemelo, lo dice así literalmente. Dice, porque cuando yo nací, la Armada Invencible, pues estaba amenazando con invadir Inglaterra, ¿no? Y después de la Armada Invencible, pues hubieron guerras civiles. Y también las guerras civiles, pues, a él, que posiblemente era una persona un tanto asustadiza, aunque a lo mejor no había que serlo en aquella época para tener miedo, él tenía mucho miedo a que pudieran acabar con su vida por cualquier circunstancia. Bien. Entonces, Hobbes dice, vamos a ver, esto se explica de una manera muy clara. El hombre, voy a exponer lo que es el hombre, dice él, en un estado de naturaleza primigenia. ¿Cómo éramos los seres humanos en un estado previo a vivir en sociedad? Los seres humanos éramos lobos unos para otros. Vivíamos en un estado de guerra permanente, donde constantemente amenazábamos la vida de los que nos rodeaban. La famosa frase, el hombre es un lobo para el hombre. Somos malos, crueles, asesinos por naturaleza. Y dice Hobbes, bueno, dice, viendo que es una situación pues un tanto, pues, sí, antipática o desagradable, ¿no? El estar todo el rato desconfiando de todo cualquiera que esté a tu lado, porque sabes que en cualquier momento te puede matar. Dice, los hombres dijeron, bueno, vamos a hacer un acuerdo, un contrato, ¿no? Un contrato para resolver esta situación. ¿Y el contrato qué fue? ¿Cuál fue el contrato? Pues uno de nosotros
a uno de nosotros le vamos a dar todo el poder. Él va a tener todas las armas, toda la fuerza. Y cuando alguien de nosotros se amenace a otro con matarlo, ese que tiene el poder, que es el rey, tiene todo el derecho de castigar al que se muestre de manera violenta, al que amenace a otro. De tal manera que Hobbes justifica teóricamente la existencia de las monarquías absolutas porque él considera que es la mejor solución, lo que llamaríamos tal vez una dictadura, ¿no? O algo así. Porque es la mejor solución para poner orden, para regular, para controlar lo que es vamos a decir, la originaria y primitiva y salvaje naturaleza humana, y violenta. Dice, si no fuera por el rey, que tiene todo el poder, porque nosotros se lo hemos dado, estaríamos matándonos unos a otros. Vale, pues yo diría, dicho esto, es una obra muy conocida, ¿no?, de la historia de la filosofía, de la historia política, de la filosofía política. Dicho esto, Shakespeare, yo creo que con sus obras, con sus tragedias, representa justamente ese originario estado de naturaleza. Ese matarse unos a otros de una manera, dijéramos, tan arbitraria a veces, tan alocada, tan desenfrenada, yo creo que está representando el estado de naturaleza del que más tarde hablaría Hobbes. Y que al mismo tiempo, sin decirlo, porque no lo dice, pero yo creo que era el mensaje que subliminalmente pues, Hobbes transmitía, Shakespeare transmitía, la gente lo que decía era, ostras, aquí como no haya alguien que ponga orden, esto se va al garete. Y la persona que ha de poner orden es nuestra Isabel I, que es una reina, pues que por ahora pues está poniendo ese orden que todos necesitamos para salir de este caos, de este desenfreno, de esta desorientación en la que nos encontramos todos. De ahí es donde viene la jauría humana. ¿Los qué? La jauría humana. La jauría humana. Sí, de esa actitud que tienen. Sí, hablar del hombre y su lobo para el hombre, pues una jauría, sí, ¿no? Vale, bien. Sigamos. Bueno, la otra característica y ya con esto pues lo dejaríamos, la otra característica de la filosofía moderna que se ve muy bien en la filosofía, en las obras de Shakespeare, es como en relación con la invención del hombre moderno, a eso me refiero. Una de las características del hombre moderno es la aparición de la personalidad. De la personalidad en cuanto que cada uno de nosotros, como seres humanos modernos, pertenecientes a la modernidad, nos sentimos como personas con nuestro propio pensamiento, nuestro propio carácter, nuestra propia personalidad, nos sentimos únicos, como dice el DNI, ¿no? Que es, como se decía antes, un documento que no es... De identidad. Sí. De identidad. Bueno, sí, bueno, que tenemos una identidad propia, no me refería a eso, pero bueno, ahora se me ha olvidado cómo se decía antes esa identidad. Que tiene unas características que ahora no recuerdo cuáles son. Vale. Ese hombre con una personalidad propia, con un pensamiento y una vida interior, eso aparece por primera vez en Shakespeare. Ya hemos visto que en esa época, aparece en Shakespeare, pero es algo propio de la época. Acordaos, Descartes tiene una obra que se llama Meditaciones metafísicas, es decir, él se pone ahí solo, al lado de una estufa, dice él, a pensar, ¿no?, a meditar. Y de ahí surge toda una obra filosófica, ¿no?, de sus propias meditaciones. No habla con nadie, habla consigo mismo. Pascal, por la misma época, tiene una obra que se llama Pensamientos, lo mismo,
alguien que dice, una frase famosa de Pascal era que las desgracias del ser humano, la mayor desgracia del ser humano, y todas sus desgracias dicen que viene de no saber estar solo, encerrado en su casa. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la pandemia y estábamos ahí confinados, decía, mira, aquí Pascal estaría la más de feliz, porque él decía que este era lo ideal para el ser humano, el ideal de felicidad era saber estar solo en casa con sus propios pensamientos. Tenemos a Montaigne, su obra, los ensayos, que ya lo vimos, no dejan de ser reflexiones suyas sobre cualquier aspecto, pero son reflexiones propias, que habla él consigo mismo y va elucubrando cosas, ideas, ¿no? Sacando ideas de sí mismo. Y bueno, Shakespeare, los personajes de Shakespeare son famosos por sus soliloquios, ¿no? Soliloquio es hablar solo, locuo, ¿no? Hablar, ¿no? El que habla solo, el que habla solo. No es un monólogo, porque el monólogo es hablar normalmente a otros, ¿no? Yo un monólogo, pues estoy hablando, sí, yo solo, pero a otros. Pero el soliloquio es hablar solo a uno mismo, hablar consigo mismo. Y eso es, por primera vez aparece en la obra de Shakespeare, al menos desde el punto de vista del teatro. Hemos visto que en la filosofía aparecen otros aspectos, pero en el teatro ahí está Hamlet, ¿no? Ser o no ser. ¿No? Pero se lo dice a sí mismo, él no piensa que lo está yendo nadie, lo está yendo su supuesta novia, pero él no sabe que lo están oyendo. Ahí está él con esos remordimientos, ¿no? De no saber, esa duda, ese dilema moral de no saber qué hacer. Bien, efectivamente, bueno, una cosa curiosa con respecto al ser o no ser, ahora que recuerdo, el ser o no ser es algo, es revolucionario, es un soliloquio revolucionario. ¿Por qué? Pues porque está diciendo un dilema moral que es en esa época inconcebible, que alguien pudiera llegar a decir eso. Porque está diciendo que sigo vivo o me mato. Porque ese es el dilema. Sigo vivo y me enfrento a todos los problemas que tengo, o me mato y ya se acabó con todo, ya se solucionó el problema. Eso, imaginemos que lo está diciendo, creo que Hamlet es de 1603, pues lo está diciendo en una época en la que eso era un sacrilegio. ¿Cómo que eso de me suicido? Eso era impensable, era inconcebible, atentaba contra los principios más fundamentales del sentimiento religioso. Y ahí está Hamlet, pues, como os he dicho, completamente al margen. Esa separación de la que os hablaba antes, entre fe y razón, donde su razón, desconectada de la fe, pues le surge ese planteamiento que hasta ese momento era inconcebible para la época. Y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, porque el asunto del suicidio, pues hoy en día todavía sigue siendo algo difícil de encajar en la moral, en nuestra moral, ¿no? Bueno, pues claro. Y esto es interesante para entender un poco la dinámica del teatro de la época, no sé si de la literatura, incluida la novela, y es que la novela, vamos a decir, medieval, o las narraciones medievales, no novelas, que no se podrían llamar así, son novelas donde lo importante es la acción, dentro de una visión muy clásica, donde el personaje sale y hace cosas. Y la gente, no importa. El personaje, son personajes muy estereotipados. El valiente, el cobarde, no sé, cosas así, ¿no? Son estereotipos. Pero no tienen personalidad. Pero lo importante no es lo que ellos son, sino lo que hacen. Pues que salvan a una princesa, que ahora combaten contra un dragón, cosas de ese tipo, ¿no? Epopeyas, sí. Bien.
Pero entonces viene ya Cervantes con el Quijote. Y con el Quijote lo importante ya no es lo que hace realmente. Lo importante es ya el personaje en sí mismo. Esa vida, nos centramos en su peripecia con el mundo, pero donde ellos son lo importante, no tanto lo que ellos hacen. Lo que pasa es que con el Quijote todavía Cervantes ve necesario un alter ego del Quijote. Todavía el diálogo, esa vida interior, todavía no la tiene que representar en diálogo con otro. Por eso al Quijote le pone Sancho, porque tiene que haber un diálogo para que el Quijote y Sancho puedan manifestar lo que piensan. No existe todavía la posibilidad, con la concepción de que alguien pueda hablar solo, sin necesidad de tener a otro con el que dialoga. Y eso es Shakespeare. Shakespeare ya es el primero que dice, no. Además Shakespeare lee la primera parte del Quijote. Al revés no, pero sí que lee la primera parte del Quijote y seguramente a Shakespeare le viene esta idea, ¿no? Dice, ostras, aquí lo importante no es tanto en la acción, sino en la vida interior del personaje. Y esa vida interior ya no la voy yo a representar a través del diálogo con otros, sino del diálogo consigo mismo. En esos soliloquios donde los personajes pues van manifestando en voz alta esos pensamientos que tienen. Estos soliloquios dan a su vez origen a otra característica del hombre moderno, típico de la filosofía moderna, que es el solipsismo. El solipsismo es, claro, sentirse solo, estar solo. No, el hombre moderno es un hombre que tiene muchas dificultades, o sea, tiene muy claro que él tiene una personalidad, uno es, y tiene uno sus propios pensamientos, pero tiene muchas dificultades para conectar con los demás. Y esa característica es propia de todos los personajes shakespearianos, la dificultad para poder entender al otro. Justamente, y además yo diría que prácticamente todas las obras de Shakespeare, el principal drama, vamos a decir, de los personajes es que no se entienden ninguno a uno a otro, no son capaces de meterse, de empatizar con el otro. Todo lo malinterpretan, todo lo confunden, porque están tan metidos dentro de sí, en esa investigación, en esa introspección, ¿no? Esa inspección de dentro de sus pensamientos, que les resulta muy difícil abrirse a los demás. De ahí que acabe todo siempre como una tragedia, claro, desde esa incomprensión, esa incapacidad para poder conectar con nosotros. Pero, para que veáis que es algo propio de la época, Descartes, que es en filosofía, el que inaugura la filosofía moderna, ¿cómo comienza? Con su famoso pienso, luego existo. Es decir, él se mete dentro, él no está seguro de nada, no está seguro del mundo, no está seguro de la razón, no está seguro de nada, pero dice, de lo único que estoy seguro es de mi propio pensamiento. Y entonces él se sumerge en su pensamiento y ahí él encuentra algo que le interesa mucho, que son las ideas que hay en él. Y por tanto su filosofía no es otra cosa que ir analizando con mucho detalle todas esas ideas que él va encontrando en eso que es lo único de lo que se puede fiar, que es de su propio pensamiento. Shakespeare hace algo, bueno, pero Descartes dice, bueno, pero no es lo único que dice Descartes, pero no es lo único que he encontrado aquí dentro. Descartes dice, también he encontrado emociones, sensaciones, sentimientos, pasiones, pero eso no me interesa. Dice, con eso no voy a ningún lado. Yo como filósofo lo que quiero es analizar las ideas. Todo lo demás me parece que es ruido, que no me puede dar un acceso a la verdad. Shakespeare hace lo mismo.
Él se mete en la mente de sus personajes. Y justamente Shakespeare lo que no hace es quedarse con sus ideas, como hace un filósofo, sino que como hombre teatral lo que hace es quedarse con las emociones. Digamos que se mete, ya no tanto en el pensamiento, podríamos decir que sí, pero por distinguirlo, se mete en el corazón de la gente y empieza a analizar sus pasiones, sus emociones, y eso va a ser algo muy típico de toda la filosofía inglesa, llamada desde el punto de vista ético un emotivismo moral. Toda la filosofía inglesa de la modernidad de los siglos XVII y XVIII, toda ella es un análisis de las emociones. La famosa obra de David Hume se llama Investigación sobre la naturaleza humana, y él quiere convertirse en el Newton, dice él. Me quiero convertir en el Newton de la naturaleza humana. Y dice, igual que Newton ha descubierto las leyes que rigen el universo, yo voy a descubrir las leyes que rigen el mundo emocional humano, que para él es la verdadera naturaleza del ser humano, el mundo emocional. Yo creo que el primero que da el paso para intuir que no son tanto las ideas, sino las emociones, los afectos, los sentimientos, los que verdaderamente dan la clave para entender lo que realmente somos nosotros, yo creo que es William Shakespeare, con sus obras donde esas emociones todavía él no lo analiza de una manera científica, claro, lo hace de una manera dramática, teatral, pero él sí que ya entiende que es ahí donde vamos a poder descubrir lo que cada uno somos. Y ya para finalizar, deciros que una idea que a mí también me ha interesado mucho, Shakespeare ha leído a Montaigne. Y Montaigne tiene en uno de sus ensayos, que se llama El arrepentimiento, tiene un inicio que a mí me parece extraordinario, donde él descubre que no es uno, que es mucho, que hay muchos Montaigne. Él dice, yo me he metido en mi cabeza, viendo lo que yo era, y dice, y he descubierto que, por un lado, estoy yo como Montaigne cambiando constantemente. Pero no cada 7 años, no cada 20 años, no, es que de ayer a hoy soy otro. No sé, noto como que lo que yo soy es algo que, como el río de Heráclito, ¿no? De Heráclito, que va cambiando sin cesar. Pero ya no solamente es que soy uno, es que soy varios. Y de ahí también los problemas morales y los dilemas morales que tienen los personajes de Hamlet. Porque cuando Hamlet dice, voy a ver si ser o no ser, él se encuentra con muchas respuestas, porque hay muchos Hamlet dentro de sí. Y eso nos pasa a todos, como hombres de la modernidad. Nunca encontramos una única respuesta. Hay uno de nosotros que nos dice una cosa, hay otro de nosotros que desconocíamos a veces, que nos dice otra cosa, y por lo tanto, esa unidad del yo, que hasta ese momento parecía que era una cosa monolítica, en las obras de Shakespeare, pues empieza esa unidad del yo a resquebrajarse, y de ahí también que la tragedia ya no será una tragedia con respecto a los que te rodean, sino una tragedia con respecto a uno mismo, ya ese conflicto de uno mismo consigo mismo a la hora de tomar una decisión. Muy bien. Y ya está todo dicho.